Señoras, señores, buenas tardes. Hemos organizado esta rueda de prensa porque pensamos que era necesario comunicar sobre los acontecimientos trágicos de hoy. Ahora estamos listos para contestar a sus preguntas. ¿Sí? Carlos González para Bolivia TV. ¿Cuál es el balance humano de la manifestación de hoy? Por desgracia, las últimas cifras son de un muerto y 170 heridos, dentro de los cuales 80 heridos graves. Sí, Lola Fernández del país América Latina. ¿Usted planea prolongar la ley marcial? Sí, porque pensamos que es necesario para mantener la seguridad y el orden. Sabemos que el país conoce hoy muchas dificultades económicas que perturban el equilibrio del país y el más importante es quedarse unidos. ¿Y usted aprueba estos métodos violentos y el comportamiento de los vigilantes de la paz en nombre del orden? Reprobamos la violencia en todas sus formas y por eso apoyamos al gobierno boliviano en su misión de paz. Pensamos que las policías solo hacen su trabajo y, si hubo heridos, fue solo en respuesta a las acciones de los manifestantes. Sabemos que la explotación del agua fue cedido a la empresa Aguas del Tunari bajo presión del Banco Mundial a causa de las dificultades financieras. ¿Por qué usted ha aceptado esta medida del Banco Mundial de privatizar el agua? Esta medida no fue una elección porque fue impuesta por el Banco Mundial. No teníamos la posibilidad de rechazar esta medida a causa de nuestra situación económica. Por otro lado, la privatización del sistema de explotación del agua permite aumentar el rendimiento y así podremos suministrar un acceso al agua para toda la población y no solamente para las clases más ricas. Si no hubiera aumentado el precio del agua, hubiera sido un aumento general de los precios. Este aumento general hubiera comportado una situación económica y social peor. El papel de los dirigentes es por eso, desgracia, a menudo tomar decisiones difíciles. Había que tomar una decisión entre subir el precio del agua o dejar que el nivel general de los precios aumentase por sí solo. Sí, al menos han alcanzado su objetivo de dar acceso al agua potable a un tercio de la población que no tiene agua actualmente. Por el momento no tenemos los resultados de esta medida, pero podemos observar una mejora en el acceso al agua potable. En efecto, estamos estableciendo nuevas redes de aguas en todo el país. Sí. En la situación actual, el pueblo a lo mejor tendrá acceso al agua potable, pero no podrá pagarla. ¿Ustedes piensan que es normal? No, por supuesto, esta situación nos parece insostenible, porque tener acceso al agua potable es un derecho humano fundamental. Pero para tener al final un sistema de agua eficaz, tenemos que hacer sacrificios hoy en día. Sí. ¿Y ustedes piensan que era necesario privatizar hasta el agua de la lluvia? Hemos pensado que privatizar el agua de lluvia no era un sacrificio dado que no es potable, pues es principalmente por una razón sanitaria que hemos hecho esta elección y también es por razón económica, porque esta agua de lluvia puede ser transformada en agua potable y después vendida, lo que permite contribuir a nuestra mejora económica. Sí. Pues, ¿qué van a hacer dentro de las siguientes semanas para apaciguar esta situación? Al visto de los acontecimientos violentos, prohibimos suspender los contratos de privatización. Efectivamente, el Banco Mundial ha aceptado darnos las ayudas económicas sin esta privatización después de haber considerado la situación actual y los problemas de inseguridad. Sí.
Pues podemos decir que el gobierno da marcha atrás. No, nuestro gobierno hace lo que debe hacer y esta es la mejor solución para el país. Pues la ronda de prensa se acaba. Gracias para sus intervenciones y buenas tardes.